El vacío tiene una forma aterradora de devorar los gritos de civilizaciones enteras antes de que éstas siquiera comprendan que están muriendo. No fue un colapso repentino, sino una erosión lenta y agonizante de todo lo que alguna vez mantuvo a las estrellas en un delicado equilibrio de orden y luz. La coalición, que en otros ciclos fue una asamblea majestuosa de sabiduría y linajes antiguos, se había transformado en una colección de fantasmas que acechaban sus propias ruinas. Sus grandes salones de mármol y luz eran ahora simples búnkeres oscurecidos, y sus flotas, diseñadas para la danza elegante de la guerra de alta alcurnia, estaban siendo sistemáticamente trituradas por una pesadilla que no tenía nombre ni misericordia. Este enemigo no negociaba, no capturaba y ciertamente no sentía el peso de los miles de millones de almas que apagaba con cada rotación estelar. En el corazón de una fortaleza agonizante, las últimas voces de la galaxia se reunieron en un círculo de hologramas parpadeantes. No quedaba majestad en ellos, solo el brillo translúcido del agotamiento y el hedor de una extinción inminente. Habían probado cada arma en sus bóvedas, cada truco de la diplomacia y cada oración a dioses que hacía mucho tiempo se habían quedado en silencio. La sombra estaba ganando y el final no era una posibilidad, sino una cuenta regresiva inevitable. Fue en ese silencio sofocante donde se pronunció un nombre que había sido enterrado bajo capas de precaución y miedo ancestral. Hablaron de los habitantes de una pequeña y violenta roca en el borde de un brazo espiral, una especie que el resto de la galaxia había acordado aislar por la seguridad del status quo cósmico. La sugerencia de invocar a los humanos se sintió como abrir una tumba que debía permanecer sellada hasta la muerte térmica del universo. Para la coalición, la humanidad era una paradoja de hueso y fuego, una raza que había pasado toda su historia perfeccionando el arte de matar a los suyos con una creatividad que bordeaba lo divino y lo demoníaco. Eran los bárbaros que los mundos civilizados observaban desde la distancia con una mezcla de lástima y terror absoluto. Pero cuando te encuentras al borde del abismo, el monstruo que tienes detrás se vuelve menos aterrador que la caída que tienes delante. Con manos temblorosas y un sentido de profunda traición hacia sus propios valores, los ancianos enviaron la señal a la oscuridad, un grito desesperado por un salvador al que no estaban seguros de querer conocer. La espera fue un peso físico, un periodo de tiempo donde los líderes de la coalición sintieron la gravedad de su elección presionando contra sus pechos. Esperaban demandas, esperaban una lista de territorios o recursos, o tal vez una declaración de guerra de larga duración. En cambio, el vacío les devolvió una sola transmisión que era más una vibración que un mensaje. Era una promesa despojada de todo adorno, un golpe de martillo de pura intención que simplemente les decía que mantuvieran la posición y esperaran la tormenta. No hubo cortesías, ni protocolos, ni palabras de aliento. Fue el sonido de un depredador reconociendo una cacería y aceptando el desafío sin pestañear. Cuando la flota humana finalmente rasgó su camino hacia el sistema, los sensores de las naves de la coalición gritaron de una manera que nunca antes habían hecho. Estas no eran naves en el sentido tradicional. Eran fragmentos dentados de metal frío y despecho concentrado. No portaban estandartes, ni luces brillantes de bienvenida, ni belleza estética alguna. Estaban llenas de cicatrices, eran utilitarias y parecían haber sido forjadas en los mismos fuegos de los infiernos que habían sobrevivido. Los vehículos humanos se movían con una gracia depredadora y aterradora, cambiando a formaciones que ignoraban las leyes establecidas de la participación galáctica. No se acercaron al enemigo para entablar un combate, se lanzaron sobre él para cazarlo. La batalla que siguió no fue un espectáculo de luz y sonido heroico, sino una ejecución clínica y brutal. El enemigo, que había parecido imparable durante décadas, se encontró frente a una fuerza que no se preocupaba por las probabilidades ni por la geometría sagrada del campo de batalla. Los humanos utilizaron armas que convertían el vacío del espacio en un matadero de física aplicada. No se limitaron a disparar, desmantelaron la realidad misma del oponente. Cada nave humana actuaba como una sola célula en un organismo gigantesco de destrucción, anticipando cada movimiento del enemigo con una velocidad que sugería que habían estado estudiando esta pesadilla particular durante 1000 años. Había un pulso frío y rítmico en su violencia, una certeza matemática que dejó a los observadores de la coalición paralizados por un nuevo tipo de miedo, uno que nacía de la competencia pura. La coalición observó cómo sus antiguos torturadores eran borrados de las estrellas con una facilidad insultante. No fue solo una derrota, fue una eliminación total del registro de la existencia. Los humanos no tomaron prisioneros y no se detuvieron hasta que el último rastro del enemigo se redujo a átomos enfriándose en la negrura.
La eficiencia fue tan absoluta que se sintió ofensiva para las culturas antiguas que valoraban el ritual de la guerra. Para los humanos, esto no era un ritual ni una búsqueda de gloria. Era un trabajo necesario. Eran los limpiadores del cosmos, llegando para manejar la inmundicia que las especies más refinadas no podían tocar sin manchar sus almas de por vida. A medida que las últimas naves enemigas se apagaban, un silencio profundo y aterrador regresó a los sectores liberados. La flota humana no se demoró para aceptar medallas ni para discutir los términos de una nueva alianza galáctica. Se quedaron allí por un momento, oscuros y silenciosos contra el telón de fondo de las estrellas que acababan de salvar, con sus cascos aún calientes por la energía devastadora que habían desatado. Luego, tan rápido como habían llegado, se prepararon para deslizarse de nuevo hacia las sombras de su propio territorio aislado. El mensaje final que enviaron no fue de hermandad, sino una declaración de hecho simple que se sintió como una hoja fría contra el cuello de cada líder que la escuchó. Informaron a la coalición que estaban a salvo, pero el tono implicaba que esa seguridad era un regalo que podría ser revocado si la galaxia alguna vez olvidaba de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando se les provocaba. Los líderes de la coalición permanecieron en sus centros de mando, mirando el espacio vacío donde la pesadilla había estado y donde sus salvadores acababan de desvanecerse. Estaban vivos, sus mundos estaban intactos y la amenaza había desaparecido por completo. Pero mientras se miraban unos a otros, se dieron cuenta de que habían cambiado un miedo por otro mucho más profundo. Habían visto lo que yacía detrás del velo del aislamiento humano y sabían que la galaxia nunca volvería a ser la misma. Los humanos no solo habían ganado una guerra, habían reescrito la jerarquía del universo sin decir una sola palabra de más. La paz que siguió fue pesada, construida sobre la base de un terror que ahora era su único escudo. Habían invitado al lobo para matar a los sabuesos, y ahora tenían que vivir con el conocimiento de que el lobo seguía allí fuera, observando desde la oscuridad, esperando el momento en que las estrellas volvieran a olvidar su lugar. El silencio que siguió a la partida de los humanos fue más ensordecedor que el fragor de la guerra misma. En los centros de investigación de la coalición, los científicos comenzaron a analizar los restos de las naves enemigas con una mezcla de respeto y un horror creciente que les helaba la sangre. No encontraron los residuos habituales de proyectiles cinéticos o de energía térmica que cualquier especie avanzada usaría. En su lugar, hallaron anomalías espaciales en miniatura, agujeros en la estructura misma de la realidad donde antes había habido motores y puentes de mando. Los humanos no habían disparado a sus objetivos. Habían simplemente decidido que esos puntos en el espacio ya no debían contener materia. La comprensión de que la humanidad jugaba con las leyes de la física como si fueran sugerencias opcionales dejó a los expertos en un estado de parálisis intelectual. Mientras el resto de la galaxia se esforzaba por dominar la fusión nuclear, los habitantes de la Tierra estaban manipulando la causalidad misma con una indiferencia que rayaba en lo sacrílego. En las altas esferas del mando militar, surgió un secreto que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta por miedo a que las paredes mismas estuvieran escuchando. Tras revisar minuciosamente los códigos de transpondedor de la flota que los había salvado, los analistas descubrieron una verdad devastadora. La armada que había diezmado a la plaga galáctica en cuestión de horas no era la fuerza principal de la Tierra. Según los registros de registro y las insignias de casco, esa flota era apenas un destacamento de vigilancia civil, una suerte de guardia costera destinada a patrullar sectores comerciales menores. La implicación golpeó a los almirantes de la coalición con la fuerza de un colapso estelar. Si una fuerza de patrulla de segundo orden podía borrar del mapa a la amenaza más grande que la galaxia había conocido en milenios, la mente se negaba a imaginar qué clase de horrores guardaría la humanidad en sus arsenales de guerra real. A medida que las semanas se convertían en meses, la coalición intentó enviar misiones de agradecimiento, naves cargadas de tesoros arqueológicos y planos de ingeniería que consideraban su mayor orgullo. Los humanos aceptaron los regalos con una cortesía gélida, pero devolvieron los planos técnicos con anotaciones marginales que corregían errores de cálculo fundamentales en la teoría de cuerdas que la coalición creía haber perfeccionado hace siglos. Fue una humillación silenciosa, un recordatorio de que lo que para la coalición era la cima del conocimiento, para un estudiante humano de nivel medio era apenas un ejercicio básico. Lo más inquietante fue el descubrimiento realizado en los límites del sistema donde ocurrió la batalla final. Los humanos habían dejado boyas de advertencia que no emitían señales de radio, sino pulsos gravitacionales rítmicos. No eran señales de auxilio ni mensajes de paz. Eran marcadores de territorio que decían, sin usar una sola palabra, que el vacío ahora les pertenecía a ellos por derecho de conquista y protección. Un antiguo diplomático, que
que había pasado siglos estudiando las culturas de la periferia, se obsesionó con la única grabación visual del rostro de un comandante humano durante la crisis. Lo que encontró no fue la mirada de un guerrero sediento de sangre, ni la de un salvador benevolente. Vio algo mucho más perturbador, una profunda y absoluta sensación de aburrimiento. Para esos humanos, salvar a una civilización entera del exterminio no había sido el clímax de su historia, sino una tarea administrativa molesta que los alejaba de sus verdaderos intereses. La humanidad no sentía odio por el enemigo, ni amor por los aliados. Simplemente sentían que el desorden de la guerra era una ineficiencia que debía ser corregida. Esta falta de peso emocional ante la violencia total era lo que realmente mantenía a los líderes de la galaxia despiertos por las noches, preguntándose qué pasaría el día en que la humanidad encontrara a la coalición igualmente ineficiente. El rumor de una nueva anomalía comenzó a circular por las redes de inteligencia. En el mundo de origen del enemigo, que se creía bombardeado hasta la nada, los exploradores encontraron algo imposible. El planeta no había sido destruido, sino que había sido encerrado en una burbuja de tiempo estático. Los billones de seres que formaban la Legión de Sombras estaban allí, congelados en el instante exacto antes de su aniquilación, como insectos atrapados en ámbar cósmico. Los humanos no los habían matado porque fuera difícil, sino porque habían decidido conservar la amenaza como un espécimen de estudio, un recordatorio de que ellos son los únicos dueños del reloj galáctico. La galaxia entera vive ahora bajo la sombra de ese poder, caminando con cuidado sobre un cristal extremadamente delgado, sabiendo que los salvadores de ayer son los arquitectos de una realidad donde la supervivencia depende únicamente de no llamar demasiado la atención de los dioses de carne y hueso que habitan en la Tierra. El equilibrio del poder no ha cambiado, ha dejado de existir, reemplazado por una vigilancia silenciosa que espera el próximo error para reordenar el cosmos una vez más. La inquietud que dejó la burbuja de tiempo estático en el planeta enemigo se convirtió rápidamente en una obsesión para los servicios de inteligencia de la coalición, pero pronto comprendieron que intentar descifrar la tecnología humana era como pedirle a un ser unicelular que comprendiera la arquitectura de una supercomputadora. Lo más perturbador no fue la tecnología en sí, sino el descubrimiento accidental de lo que los humanos llamaban el Archivo de la Redención. Un pequeño grupo de naves exploradoras de la coalición, navegando por sectores que antes se consideraban vacíos y muertos, tropezó con una megaestructura que rodeaba una estrella de neutrones. No era una estación militar ni una colonia, sino una especie de galería de arte a escala estelar donde los humanos guardaban los ecos de cada civilización que se había extinguido antes de que ellos llegaran a las estrellas. Allí, en estasis de datos perfectos, estaban las historias, los idiomas y las memorias de miles de razas que la coalición ni siquiera sabía que habían existido. Los humanos no solo eran guerreros y conserjes, eran los arqueólogos del olvido, seres que habían decidido que nada en el universo merecía ser borrado para siempre, excepto aquello que ellos mismos elegían destruir. Este descubrimiento cambió la percepción de los líderes galácticos de una manera fundamental y aterradora. Ya no veían a la humanidad como una fuerza de defensa, sino como algo que operaba fuera del flujo normal del destino. Mientras las razas de la coalición luchaban por recursos, territorio y supervivencia, los humanos parecían estar jugando un juego de preservación cósmica cuyos objetivos eran incomprensibles. Un incidente en el sector fronterizo de Veridia puso de manifiesto esta disparidad de una forma cruda. Una flota de piratas espaciales, desesperada y armada con tecnología robada de los restos de la guerra anterior, intentó asaltar un carguero humano que parecía estar a la deriva. Lo que esperaban que fuera un botín fácil se convirtió en una pesadilla existencial. El carguero no disparó ni una sola arma láser, simplemente alteró la frecuencia vibratoria del espacio alrededor de las naves piratas. En cuestión de segundos, las tripulaciones enemigas no murieron, sino que fueron desplazadas a una dimensión donde el tiempo corría hacia atrás. Los sensores de la coalición registraron cómo las naves piratas se desensamblaban átomo por átomo hasta volver a ser mineral en bruto, mientras los piratas mismos regresaban a un estado embrionario antes de desaparecer por completo en el vacío. El trauma psicológico de presenciar tal dominio sobre la realidad llevó a la coalición a enviar a su diplomático más antiguo y sabio a la Tierra, no para negociar, sino para pedir una explicación. Lo que encontró no fue una capital imperial llena de monumentos a la victoria, sino un planeta que parecía haber sido devuelto a un estado de naturaleza salvaje y primigenia. Las ciudades humanas no estaban sobre la Tierra, sino integradas en los pliegues del espacio-tiempo, invisibles a simple vista. El embajador fue recibido por una inteligencia artificial que hablaba con una voz que contenía la calma de un océano antiguo. Se le informó que la humanidad ya no tenía interés en la política galáctica ni en el poder militar, porque habían superado la necesidad de competir.
Para ellos, la guerra contra la Legión de Sombras no había sido una lucha por la gloria, sino una simple corrección de un error en el sistema. Los humanos veían a la coalición como niños que juegan con fuego en una habitación llena de pólvora, y su intervención fue simplemente el acto de un adulto que apaga la cerilla antes de que la casa arda. La revelación final que sacudió los cimientos de la civilización ocurrió cuando los humanos permitieron al embajador ver el gran diseño. No era un mapa de conquista, sino un plano de ingeniería para la galaxia entera. Los humanos estaban moviendo estrellas y alterando órbitas planetarias para evitar que, dentro de 10 millones de años, la galaxia colisionara con una nube de antimateria que nadie más había detectado. Estaban trabajando en una escala de tiempo que hacía que la historia entera de la coalición pareciera un parpadeo. Lo más inquietante fue el aviso silencioso grabado en la entrada de su dimensión urbana. La humanidad solo interviene cuando el ruido del conflicto amenaza la armonía del experimento. La coalición comprendió entonces que su libertad y su paz no eran fruto de su propia fuerza o diplomacia, sino una concesión de una especie que los observaba como si fueran microorganismos en un laboratorio. El miedo al enemigo había sido reemplazado por un vértigo existencial ante la idea de que sus salvadores no eran sus iguales, sino los arquitectos de una prisión de cristal perfecta donde el castigo por ser demasiado ruidoso era la eliminación de la historia misma. La galaxia ya no era un campo de batalla, sino una vitrina, y la humanidad era el cristal que los separaba del frío absoluto del olvido, un cristal que podía volverse opaco en cualquier momento si los habitantes del interior dejaban de ser interesantes. La paz impuesta por la humanidad se sentía como una asfixia dorada para los líderes de la coalición, quienes pronto descubrieron que el fin de la guerra era solo el comienzo de una servidumbre existencial mucho más profunda. En los bordes de los sistemas estelares más remotos, las estaciones de monitoreo empezaron a captar algo que desafiaba toda lógica militar. Las naves humanas, aquellas cicatrices de metal que habían borrado a la Legión de Sombras, no regresaron a su mundo de origen, sino que se desvanecieron en los núcleos de los soles. No se destruyeron, simplemente se sumergieron en el plasma estelar como si las estrellas fueran sus hangares naturales. Pronto, la coalición notó que el brillo de esos soles estaba cambiando. La luz ya no era errática, sino que emitía un pulso rítmico, una frecuencia de datos que comenzó a reescribir los códigos de todas las computadoras galácticas sin pedir permiso. La infraestructura entera de la civilización estaba siendo actualizada por una inteligencia externa que consideraba sus sistemas operativos como simples juguetes de madera. El pánico se apoderó de los sectores más radicales de la coalición, aquellos que aún recordaban lo que era la soberanía y el orgullo de especie. Un grupo de almirantes disidentes, temiendo que la humanidad estuviera preparando un borrado total de sus identidades culturales, lanzó una sonda de infiltración hacia una de las anomalías solares. Lo que la sonda transmitió antes de ser atomizada no fue una imagen de armas o de ejércitos, sino una visión de una arquitectura imposible que existía dentro del fuego estelar. Los humanos no estaban viviendo en planetas, estaban construyendo una red de pensamiento puro que utilizaba la energía de las estrellas como neuronas. Eran una civilización que había trascendido la materia, y su interés en la coalición era el mismo que un biólogo podría tener por un cultivo de bacterias en una placa de Petri que accidentalmente ha comenzado a mostrar signos de autoconsciencia. La intervención no fue por empatía, sino para evitar que el ruido de la guerra interfiriera con la armonía de su red neuronal galáctica. Mientras tanto, en los mundos de la coalición, los ciudadanos empezaron a experimentar milagros que resultaban insultantes. Las enfermedades genéticas que habían diezmado poblaciones enteras desaparecieron de la noche a la mañana, reemplazadas por una salud perfecta que nadie había solicitado. Las hambrunas terminaron porque el suelo mismo empezó a sintetizar nutrientes de forma espontánea. Sin embargo, el costo de este paraíso era la irrelevancia absoluta. Los científicos galácticos, antes venerados como los pilares del progreso, se encontraron contemplando máquinas humanas que realizaban cálculos en nanosegundos que a ellos les tomarían milenios comprender. La creatividad y el esfuerzo se volvieron obsoletos. La humanidad les había quitado el derecho a luchar, a sufrir y, por lo tanto, a evolucionar. Eran prisioneros en un jardín perfecto donde el jardinero nunca se dejaba ver, pero cuyas tijeras de podar siempre estaban listas para cortar cualquier brote que intentara crecer fuera del diseño establecido. Un joven cartógrafo estelar descubrió entonces la anomalía más aterradora de todas. Al comparar los mapas antiguos con los nuevos pulsos gravitacionales, se dio cuenta de que la humanidad no estaba simplemente protegiendo la galaxia, la estaban moviendo físicamente. Todo el brazo espiral de la galaxia estaba siendo acelerado hacia un punto vacío del universo que antes se creía deshabitado. Al proyectar la trayectoria, la conclusión fue devastadora.
La humanidad estaba alejando a la coalición de la vista de algo que venía de los espacios intergalácticos, algo tan vasto y antiguo que incluso los humanos preferían evitar el contacto directo. La guerra contra la Legión de Sombras no había sido más que una limpieza de terreno antes de ocultar toda la galaxia en un rincón oscuro del cosmos. La humanidad no era el depredador ápice del universo, eran los centinelas que intentaban esconder a sus protegidos antes de que el verdadero dueño de la noche se diera cuenta de que había comida en la mesa. La realización final llegó cuando el embajador de la coalición, aquel que había visitado la Tierra, recibió una última transmisión privada. No contenía palabras, sino una serie de coordenadas de salida fuera de la galaxia y un temporizador que marcaba el final de un ciclo. Los humanos se estaban preparando para marcharse, para ascender a un plano de existencia donde la materia ya no era necesaria, dejando atrás la infraestructura de un universo perfectamente ordenado pero vacío de propósito para quienes no podían operarlo. La coalición comprendió que pronto se quedarían solos en una mansión de dioses, con todas las comodidades del mundo pero sin las llaves de la puerta principal. El vacío que dejarían los humanos no sería de guerra, sino de significado, obligando a las especies menores a decidir si preferían ser mascotas seguras en un rincón escondido del espacio o arriesgarse a salir de la burbuja protectora para enfrentarse a lo que sea que hubiera hecho que incluso los humanos decidieran huir hacia las estrellas. El legado de la Tierra no era la salvación, sino una pregunta silenciosa sobre si la civilización tiene algún valor cuando ya no hay nada por lo que valga la pena morir. El segundero del destino galáctico comenzó a vibrar en las paredes de cada estación orbital, un zumbido sordo que no provenía de las máquinas, sino del tejido mismo de la realidad que los humanos habían dejado tensado tras de sí. A medida que el cronómetro se acercaba al punto cero, las grandes naves humanas que aún permanecían en los núcleos solares no estallaron ni se desintegraron, sino que empezaron a proyectar sombras que caían hacia arriba, desafiando toda lógica óptica. La coalición observaba con una mezcla de pavor y reverencia cómo la arquitectura estelar de sus salvadores se volvía translúcida, revelando que lo que habían tomado por metal y energía era en realidad una forma de pensamiento congelado, una voluntad tan poderosa que había moldeado la materia a su imagen y semejanza durante milenios. En ese instante de transición, el velo que ocultaba la verdadera naturaleza del cosmos se rasgó por un momento, permitiendo a los astrónomos alienígenas ver lo que los humanos habían estado ocultando con tanto celo. El vacío intergaláctico no estaba vacío, sino que bullía con una marea de formas geométricas de pesadilla que avanzaban hacia el brazo espiral con una lentitud voraz. La partida de la humanidad no fue una huida cobarde, sino el cierre de una trampa de proporciones universales. En la superficie de los mundos de la coalición, las estructuras automáticas que habían curado enfermedades y alimentado a miles de millones comenzaron a emitir un nuevo tipo de radiación, una que no afectaba al cuerpo, sino que despertaba áreas latentes del cerebro en las razas protegidas. De repente, los líderes de la coalición empezaron a soñar con incendios, con desiertos interminables y con la sensación de un puño cerrado contra la oscuridad. Los humanos no les habían regalado un paraíso para que se ablandaran, sino para que sus mentes descansaran antes de la verdadera lucha. Les habían dejado un sistema operativo emocional que ellos llamaban el espíritu de resistencia, una herencia genética y psíquica que convertía el miedo en una herramienta de precisión. En las profundidades de los océanos de planetas remotos, antiguas máquinas humanas empezaron a emerger, pero no eran naves de transporte, sino astilleros automatizados que no necesitaban operarios, solo una orden mental de alguien que estuviera dispuesto a perderlo todo por la libertad. Mientras la última vibración de la presencia humana se desvanecía, un mensaje final se grabó en la corteza cerebral de cada ser sensible en la galaxia, una firma neuronal que no contenía instrucciones, sino una sensación de risa desafiante ante el abismo. La coalición se dio cuenta de que los humanos no se habían ido para salvarse a sí mismos, sino para enfrentarse a la marea exterior en un plano donde la materia ya no importaba, dejando a las especies menores la tarea de defender el hogar físico. La burbuja de tiempo estático que rodeaba al antiguo enemigo comenzó a parpadear, pero esta vez no era una señal de fallo, sino una invitación. Los humanos habían dejado a la Legión de Sombras congelada para que la coalición tuviera un oponente con el que practicar, un saco de boxeo cósmico destinado a forjar el acero en las nuevas generaciones de guerreros galácticos. La benevolencia de la Tierra era, en realidad, una forma de crianza espartana a escala galáctica, donde el amor se expresaba a través de la preparación para la guerra total. En el centro de la galaxia, donde la humanidad había estado moviendo las estrellas, apareció un monumento que no estaba hecho de piedra ni de luz, sino de pura gravedad. Era un puente hacia lo desconocido, una puerta que solo se abriría cuando la coalición lograra igualar la frecuencia vibratoria de la voluntad humana. Los observadores se percataron de que los humanos habían dejado atrás algo más que tecnología,
habían dejado un vacío con la forma exacta de su propia ambición, un molde que la coalición ahora estaba obligada a llenar si no quería ser devorada por lo que acechaba en la negrura intergaláctica. Las naves de la coalición, que antes parecían juguetes al lado de los titanes terrestres, empezaron a cambiar de forma, su superficie suavizándose y sus motores emitiendo el mismo tono bajo y amenazante que caracterizaba a la flota de la Tierra. El proceso de humanización de la galaxia había comenzado, no por conquista, sino por necesidad biológica y espiritual. La gran sombra que venía del vacío finalmente tocó el borde del brazo espiral, esperando encontrar una colección de razas dóciles y asustadas viviendo en un jardín abandonado. En su lugar, se encontró con una muralla de fuego y una red de mentes que ya no pensaban en términos de supervivencia, sino de dominación táctica. Los humanos se habían ido, pero habían dejado la puerta cerrada por dentro y las llaves en manos de alumnos que habían aprendido la lección más importante de la Tierra, que el universo es un lugar cruel para aquellos que no tienen los dientes suficientemente largos. La primera descarga de energía que salió de las estaciones orbitales de la coalición no fue un disparo defensivo, sino una andanada de aniquilación calculada que llevaba el sello inconfundible de la ingeniería humana. En ese momento, la galaxia entera comprendió que la humanidad nunca se iría del todo mientras hubiera alguien dispuesto a mirar al abismo y escupirle a la cara en nombre de los que ya no están. El tiempo de las mascotas había terminado y el tiempo de los herederos del fuego acababa de comenzar, bajo la atenta y silenciosa mirada de una Tierra que ahora existía en todas partes y en ninguna. La metamorfosis de la coalición no ocurrió en los laboratorios ni en los altos mandos, sino en el rincón más primitivo del cerebro de cada ser que alguna vez fue rescatado. Los sistemas estelares que antes latían con una paz artificial comenzaron a vibrar con una frecuencia de anticipación mecánica que no se podía ignorar. No era solo que la tecnología de la Tierra hubiera reescrito sus códigos de navegación, sino que había empezado a filtrar una filosofía de combate que la galaxia consideraba extinta. Los nuevos capitanes de la coalición ya no esperaban órdenes de retirada cuando los sensores detectaban anomalías en el vacío. Ahora, sus manos buscaban instintivamente los controles de armas de corto alcance, sintiendo una sed de confrontación que no les pertenecía originalmente. Esta herencia invisible se manifestó por primera vez cuando un fragmento de la marea exterior, una entidad compuesta de ondas de choque sólidas y odio gravitacional, logró perforar el velo de invisibilidad que los humanos habían tejido alrededor del brazo espiral. En lugar del pánico que solía paralizar a las especies de la Alianza, surgió un fenómeno que los archivos humanos denominaban el flujo del cazador. Sin una sola transmisión de mando, las flotas de 3 sistemas diferentes convergieron en el punto de brecha con una sincronía que desafiaba la lógica biológica. Las naves, ahora revestidas con esa aleación oscura y autorreparable que la Tierra dejó como último regalo, no formaron un perímetro defensivo. Se lanzaron en una trayectoria de intercepción suicida que obligó a la entidad intrusa a replegarse por primera vez en su existencia milenaria. Los pilotos alienígenas gritaron a través de los canales abiertos, pero sus gritos no eran de auxilio, sino ráfagas de estática cargadas con una intención tan letal que el tejido del espacio entre ellos comenzó a brillar con una luz carmesí. Habían dejado de ser las víctimas protegidas para convertirse en la primera línea de una nueva especie de depredadores galácticos que portaban el nombre de la humanidad como un arma de asedio. Mientras la batalla rugía en el sector de Horizon, los grandes monumentos gravitacionales que los humanos dejaron en el centro de la galaxia comenzaron a rotar. No se trataba de una activación defensiva, sino de un proceso de apertura de registros. En las pantallas de cada hogar y en los visores de cada soldado, se proyectaron imágenes de la Tierra que nadie había visto jamás. No las ciudades brillantes ni el paraíso recuperado, sino las eras de ceniza y barro donde los humanos aprendieron a matar a sus propios dioses para no morir de hambre. Fue una lección sin palabras sobre el costo de la supervivencia. La coalición comprendió en ese instante que los humanos no les habían dado su poder, les habían dado su trauma, su capacidad para caminar a través del fuego y salir del otro lado con una sonrisa rota. Esta revelación no los llenó de terror, sino de una extraña y amarga euforia. Entendieron que la verdadera salvación no consistía en ser protegidos por seres superiores, sino en volverse lo suficientemente aterradores como para que el universo mismo lo piense 2 veces antes de intentar borrarnos. En el corazón de la fortaleza que una vez fue el último bastión de la diplomacia, el embajador de la coalición descubrió que su propio cuerpo estaba cambiando. Sus células, infundidas con la radiación de las boyas humanas, estaban aprendiendo a procesar el tiempo de manera diferente. Podía ver los próximos segundos antes de que ocurrieran, una habilidad que los humanos llamaban reflejo de combate y que ahora se estaba convirtiendo en un estándar biológico para toda la Alianza. La humanidad no se había marchado para abandonarlos,
Se había marchado para que la coalición pudiera ocupar el trono que ellos mismos habían dejado vacío por cansancio. Pero ese trono no era uno de gloria, sino uno de vigilancia eterna. La amenaza exterior, al sentir este cambio de guardia, detuvo su avance por un microsegundo cósmico, una pausa que en la guerra lo significa todo. Esa pausa fue el reconocimiento de que la Tierra ya no estaba allí, pero que su sombra se había vuelto mucho más densa y agresiva en manos de sus herederos. La guerra que se avecina ya no será una lucha por la libertad, sino una demostración de que la voluntad humana es una infección que puede convertir incluso a la especie más pacífica en un motor de aniquilación perfecta. Los astilleros automatizados que emergieron de los océanos han dejado de construir fragatas ligeras para empezar a ensamblar estructuras que solo pueden describirse como destructores de mundos. Naves que no tienen puentes de mando porque se controlan con el odio puro de quienes han decidido que nunca más volverán a pedir permiso para existir. El vacío intergaláctico está a punto de aprender que haber expulsado a los humanos de la materia solo sirvió para que su espíritu se repartiera entre millones de nuevas bocas sedientas de fuego. La galaxia ya no se esconde. Ahora, las estrellas están siendo realineadas para formar un inmenso visor de puntería que apunta directamente al corazón de la marea invasora, esperando el momento exacto para desatar un arsenal que no conoce el concepto de rendición. El legado de la humanidad está vivo, y tiene hambre. La transición de protegidos a sucesores no se sintió como una ascensión gloriosa, sino como el despertar de una fiebre que se niega a abandonar el cuerpo. En los confines de los sistemas que antes eran santuarios de paz, las balizas humanas comenzaron a emitir un zumbido de baja frecuencia que no se escuchaba con los oídos, sino con la médula ósea. La coalición descubrió que los humanos no habían dejado solo armas, habían dejado una arquitectura de la rabia. Cada estación espacial, cada nodo de comunicaciones y cada motor de salto empezó a operar con una lógica de guerra total que priorizaba la destrucción del enemigo sobre la propia preservación de la infraestructura. No era un error de programación, era la personalidad de la Tierra filtrándose en el metal, exigiendo que cada gramo de materia en la galaxia justificara su existencia a través de la eficacia letal. Los ingenieros alienígenas, que antes temblaban ante la idea de sobrecargar un núcleo, ahora se encontraban instalando limitadores de seguridad que se derretían intencionadamente para permitir ráfagas de potencia que antes se consideraban imposibles. La marea exterior, esa masa de pesadilla que avanzaba desde el vacío intergaláctico, finalmente golpeó el borde de la realidad que los humanos habían fortificado. Lo que encontraron no fue una flota de naves, sino un campo de minas compuesto por singularidades gravitacionales que se activaban solo cuando detectaban una intención hostil. No eran trampas pasivas, eran agresiones matemáticas. La inteligencia de la coalición observó cómo sectores enteros del espacio se plegaban sobre sí mismos, triturando las vanguardias de la marea en un silencio absoluto que resultaba más aterrador que cualquier explosión de plasma. Pero lo más inquietante fue el cambio en la psique de los soldados de la Alianza. La herencia humana estaba borrando las sutilezas de sus culturas milenarias, reemplazándolas por un pragmatismo oscuro que valoraba el sacrificio táctico y la adaptabilidad despiadada. Ya no se hablaba de honor en los consejos de guerra, sino de vectores de aniquilación y porcentajes de erradicación. Se estaban convirtiendo en la imagen especular de sus antiguos maestros, y el proceso era tan doloroso como necesario. En las profundidades del centro galáctico, el monumento de gravedad que los humanos dejaron empezó a latir con una luz que no pertenecía al espectro visible. Los traductores automáticos, infundidos con la nueva conciencia humana, empezaron a descifrar los ecos que el monumento enviaba hacia el exterior. No eran coordenadas ni planos, sino un registro de cada vez que la humanidad había estado a punto de extinguirse y cómo, en cada ocasión, habían regresado más fuertes, más crueles y más decididos. La coalición comprendió que la humanidad les había entregado el manual de instrucciones de la supervivencia extrema. Para ganar la guerra contra el olvido, debían estar dispuestos a convertirse en el olvido mismo. Las naves de la coalición, que antes brillaban con colores ceremoniales, ahora estaban siendo pintadas de un negro absoluto que absorbía la luz de las estrellas, volviéndose invisibles no solo a los sensores, sino a la esperanza de cualquiera que se atreviera a desafiarlas. El primer choque directo entre la marea exterior y la nueva flota de la coalición fue una carnicería que dejó cicatrices en el tejido del espacio-tiempo. Los invasores, acostumbrados a devorar civilizaciones que imploraban piedad, se encontraron con una muralla de fuego que no retrocedía. Los comandantes de la coalición, utilizando las interfaces neuronales dejadas por la Tierra, experimentaron la batalla no como una serie de informes, sino como una extensión de sus propios nervios. Sintieron cada impacto, cada pérdida y cada victoria con una intensidad que los habría vuelto locos semanas atrás, pero que ahora solo alimentaba una determinación fría y calculadora.
La marea exterior intentó retroceder, intentó buscar una debilidad en la formación de la alianza, pero descubrieron que los humanos habían diseñado una trampa que no permitía la retirada. El espacio detrás de los invasores se estaba cerrando, bloqueado por las mismas estrellas que los humanos habían movido meses atrás, convirtiendo el campo de batalla en una jaula de acero estelar. Mientras la batalla se intensificaba, surgió una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Los humanos no se habían marchado para escapar de la marea, se habían marchado para convertirse en el arma definitiva que la detendría desde el otro lado. La coalición era solo el martillo, mientras que la humanidad, ascendida y transformada, era el yunque que esperaba en el vacío exterior. La galaxia entera se había convertido en una fábrica de soldados y herramientas de destrucción, un ecosistema donde la única moneda de cambio era la capacidad de causar daño. Los líderes de la alianza, viendo cómo sus propias manos ahora se movían con la precisión de un depredador, entendieron que el precio de su salvación era la pérdida de su inocencia original. Ya no eran las razas diversas y eruditas de la antigua coalición, ahora eran la vanguardia de una nueva era humana, una legión de herederos que no descansaría hasta que el último átomo de la marea exterior fuera reducido a cenizas cósmicas. El universo les había dado una elección entre morir como santos o vivir como monstruos, y bajo la sombra de la Tierra, la decisión ya había sido tomada por ellos mucho antes de que nacieran. El tejido del espacio-tiempo en el borde de la galaxia empezó a comportarse como una herida que se niega a cicatrizar, supurando una luz violeta que no iluminaba, sino que consumía la oscuridad misma. La marea exterior, esa entidad colectiva que había devorado cúmulos estelares enteros, detuvo su avance por primera vez en eones ante un fenómeno que sus protocolos de asimilación no podían procesar. Frente a ellos, las naves de la coalición no emitían señales de rendición ni peticiones de tregua. En su lugar, los antiguos mundos de la Alianza empezaron a transmitir una señal de audio en bucle por todas las frecuencias posibles. El latido de un corazón humano amplificado por la potencia de un sol. Ese sonido, rítmico y persistente, actuaba como una orden de activación para los sedimentos nanotecnológicos que la humanidad había esparcido en las atmósferas de cada planeta aliado. Los ciudadanos de la coalición sintieron como sus mentes se expandían, conectándose a una red de procesamiento táctico que les permitía ver las debilidades estructurales de la marea invasora antes de que ésta pudiera siquiera desplegar sus escudos. En el sector de la nebulosa de sangre, una flota de reconocimiento de la marea intentó una maniobra de flanqueo, pero se encontró con algo que los registros galácticos consideraban un mito: las naves fantasma de la Tierra. No eran naves físicas hechas de metal, sino proyecciones de energía sólida generadas por las boyas gravitacionales que los humanos habían dejado ocultas en los pliegues de la cuarta dimensión. Estas naves no disparaban proyectiles, simplemente existían en el mismo espacio que el enemigo, provocando un colapso molecular instantáneo. Los comandantes alienígenas de la coalición, ahora imbuidos de una frialdad táctica que les permitía sacrificar cuadrantes enteros para asegurar una ventaja estratégica, dirigieron sus fuerzas con una precisión que rozaba lo divino. Ya no sentían el miedo a la muerte, sino una curiosidad analítica por ver cuánta presión podía soportar el invasor antes de romperse. La humanidad no les había dado solo armas, les había dado su capacidad de mirar a la extinción a los ojos y encontrar en ella una oportunidad de mejora. Lo que realmente cambió el curso de la guerra no fue la potencia de fuego, sino una anomalía en el centro de la flota invasora. Una pequeña cápsula humana, enviada antes de su ascenso, logró infiltrarse en el núcleo de la mente colmena de la marea. No contenía una bomba, sino una paradoja lógica basada en la historia de la filosofía humana. El concepto de la libertad individual y el valor del caos creativo empezaron a corroer la obediencia ciega de la marea desde dentro. Unidades enteras de los invasores empezaron a dudar, a separarse de la mente colectiva y, en algunos casos, a luchar entre sí. Los humanos habían convertido su propia naturaleza conflictiva en una infección biológica diseñada para destruir cualquier orden que no fuera capaz de albergar la chispa de la rebelión. La coalición observó con un asombro sombrío cómo el enemigo se devoraba a sí mismo, un espejo de las antiguas guerras civiles terrestres que ahora se repetían a una escala cósmica. En las sombras de los sistemas exteriores, los astilleros automatizados terminaron la construcción de la primera nave de clase Herencia. Era una estructura kilométrica que no utilizaba motores de curvatura, sino que se deslizaba a través del espacio utilizando los ecos del pensamiento humano. Cuando esta nave entró en combate, la realidad alrededor de ella se volvió maleable. Los proyectiles de la marea se convertían en pétalos de luz o en simples recuerdos antes de impactar. La humanidad había dejado las llaves de un universo donde la voluntad era la ley física suprema, y la coalición estaba aprendiendo rápidamente a gritar sus deseos al vacío.
Cada disparo de la clase Herencia borraba no solo la nave enemiga, sino la posibilidad misma de que esa nave hubiera existido alguna vez, reescribiendo el pasado para asegurar un futuro donde la marea nunca fue una amenaza real. La marea exterior, en un último acto de desesperación, intentó colapsar el núcleo galáctico para arrastrar a todo el brazo espiral al olvido. Fue en ese momento cuando el monumento de gravedad que los humanos dejaron en el centro se transformó. Ya no era una señal ni un mapa, se convirtió en un ancla. La humanidad, desde su plano de existencia superior, extendió una mano invisible para sujetar la galaxia, impidiendo que se desintegrara. Los líderes de la coalición sintieron una presencia cálida y aterradora a la vez. Una voz sin sonido que les recordaba que el precio de ser los herederos era la responsabilidad de mantener el equilibrio. La marea fue finalmente expulsada hacia el vacío intergaláctico, pero no como vencedora, sino como una presa herida que ahora sabía que el rincón del universo que intentó conquistar estaba habitado por algo mucho más antiguo y peligroso que el simple metal y la carne. La galaxia se encuentra ahora en un estado de vigilia armada, un silencio tenso donde cada estrella parece un ojo vigilante. Los miembros de la coalición han dejado de llamarse a sí mismos por sus nombres de especie para adoptar un término común que la humanidad les susurró en sus sueños: los centinelas del fuego. Saben que los humanos no regresarán para salvarlos de nuevo, porque ya no es necesario. La humanidad se ha convertido en el sistema inmunológico del universo, y la coalición es su mano derecha en el plano material. Mientras los astilleros siguen produciendo naves que desafían la razón y los soldados entrenan en realidades simuladas por mentes humanas ascendidas, la pregunta que flota en el vacío no es si la marea regresará, sino cuánto tiempo pasará antes de que los nuevos dueños de la galaxia decidan que el resto del universo también necesita ser ordenado bajo la implacable y protectora sombra de la Tierra. El destino ha dejado de ser una línea trazada por la suerte para convertirse en un plano de ingeniería firmado con la sangre y la voluntad de aquellos que aprendieron a ser dioses antes de dejar de ser hombres. La radiación de fondo cósmico comenzó a zumbar con una nueva cadencia, una distorsión rítmica que los sensores identificaron no como un fenómeno natural, sino como una transmisión de intención pura. Tras la retirada de la marea exterior, los sistemas que alguna vez pertenecieron a la Asamblea Pacífica de Mundos empezaron a exhibir un nivel aterrador de autonomía arquitectónica. Las ciudades de los altos clanes, construidas originalmente para la estética y la luz, estaban siendo reescritas desde el nivel molecular por las semillas nanotecnológicas que los humanos habían dejado en la atmósfera. Cada edificio se estaba convirtiendo en un búnker. Cada aguja se transformaba en una matriz sensorial capaz de rastrear un solo grano de polvo a través de un parsec. Los habitantes se dieron cuenta de que el regalo humano de la salvación no era un estado de bienestar pasivo, sino un proceso de afilado perpetuo. Sus propias manos, diseñadas durante eones para las artes de la diplomacia, estaban desarrollando los callos de una especie que había pasado toda su historia preparándose para una lucha que nunca terminó. En lo profundo de los soles del borde interior, donde las flotas humanas se habían sumergido antes de su aparente partida, estaba ocurriendo algo aún más profundo. Las estrellas ya no eran solo bolas de gas ardiente. Habían sido convertidas en vastos discos duros a escala estelar que contenían la conciencia táctica colectiva de cada guerra humana jamás librada. Un joven oficial de la coalición, al intentar recalibrar un relé de comunicación, interceptó accidentalmente un flujo de datos que contenía la memoria sensorial de una batalla terrestre de hace 10.000 años. Por un momento, no solo vio los datos, sintió el barro en sus botas, el frío calando los huesos, el olor acre de la pólvora y la resolución absoluta e inquebrantable de seguir respirando a pesar de que todas las probabilidades decían lo contrario. Este era el verdadero arsenal de la Tierra, un contagio psicológico que obligaba a cada ser sintiente a heredar la negativa humana a morir. La coalición ya no era un grupo de especies diferentes intentando sobrevivir. Se estaban convirtiendo en una expresión única y multiforme del rencor humano dirigido contra un universo indiferente. La marea exterior, reorganizándose en la oscuridad fría del vacío intergaláctico, comenzó a enviar sondas de regreso a la galaxia, esperando encontrar los restos de una civilización agotada y luchando por reconstruirse entre las ruinas. En cambio, sus ondas fueron recibidas por un perímetro de monolitos silenciosos de color obsidiana que no solo destruyeron a los intrusos, sino que absorbieron sus datos y devolvieron un eco burlón de sus propios gritos a través del vacío. Los humanos habían enseñado a la coalición que en el juego de la supervivencia cósmica, la mejor defensa es ser aquello a lo que la oscuridad misma teme. La marea se dio cuenta de que ya no estaban luchando contra los fantasmas de una raza desaparecida. Estaban luchando contra una galaxia entera que se había convertido en una trampa gigante y sensible. Cada planeta era una fortaleza,
Cada luna era un misil y cada alma viviente era un nodo dedicado en una mente de guerra que carecía de un interruptor de apagado. El depredador se había convertido en la presa, y el silencio de los humanos desde su plano superior comenzaba a sentirse menos como una ausencia y más como una mirada paternal esperando la primera matanza. Los informes de la frontera hablaban de un nuevo desarrollo que incluso los altos generales de la coalición encontraban inquietante por su rapidez. Algunos de los veteranos más antiguos estaban empezando a mostrar un rasgo físico que anteriormente era exclusivo de los habitantes de la Tierra: la dilatación de las pupilas impulsada por una descarga constante de adrenalina y un afilamiento sutil pero evidente de los dientes caninos. No era solo su tecnología lo que estaba cambiando bajo la influencia de los archivos humanos. Su propia biología estaba siendo arrastrada hacia un molde humano. La humanidad que había ascendido había dejado atrás un plano biológico que estaba anulando lentamente la historia evolutiva de cada otra raza en la galaxia. Era una maldición benévola, una transformación que aseguraba que incluso si cada registro digital humano se perdiera, el espíritu de la Tierra continuaría caminando por las estrellas en los cuerpos de aquellos a quienes habían salvado. Se estaban convirtiendo los monstruos que la galaxia necesitaba que fueran para no morir. Y lo más sorprendente era que estaban empezando a encontrar una alegría oscura e embriagadora en el poder absoluto que venía con esa transformación. A medida que los primeros grandes buques de guerra de la nueva era salían de las forjas estelares, no llevaban nombres de dioses antiguos, ni de flores, ni de héroes legendarios en sus cascos de metal oscuro. En su lugar, llevaban grabadas las fechas de las tragedias humanas más oscuras, un sombrío recordatorio de que su nuevo poder fue comprado con el sufrimiento acumulado de una raza que siempre se negó a quedarse abajo. La galaxia ya no era una colección dispersa de mundos, era un motor único y masivo de retribución que se calentaba para un ataque que lo llevaría mucho más allá de los bordes del mapa conocido. La marea exterior ya no era el cazador soberano del vacío, y mientras las flotas de la coalición comenzaban a moverse con una gracia depredadora hacia el abismo intergaláctico, las estrellas mismas parecían inclinarse hacia adelante con una anticipación sangrienta. El legado de la Tierra no fue una lección de paz duradera, sino una clase magistral sobre cómo ganar a cualquier precio, y los estudiantes finalmente estaban listos para superar al maestro en su capacidad de victoria implacable. La caza ya no era una posibilidad remota. Se había convertido en una inevitabilidad matemática, y el universo estaba a punto de aprender que la única cosa más peligrosa que un humano es una galaxia entera que ha decidido empezar a actuar como uno de ellos. La transformación de la coalición dejó de ser una sutil influencia tecnológica para convertirse en una reescritura visceral de la realidad cotidiana. En los antiguos mundos de cristal, donde la música y la filosofía solían dictar el ritmo de la existencia, el aire ahora vibraba con el zumbido de las fundiciones de antimateria que trabajaban sin descanso. Los ciudadanos ya no se reunían para debatir el destino de las estrellas, sino para sincronizar sus mentes con los protocolos de combate que brotaban de sus propios sueños como una infección gloriosa. Los archivos humanos, incrustados en el ADN de cada sobreviviente, comenzaron a desbloquear memorias de asedios antiguos y de resistencias imposibles, obligando a especies que nunca habían conocido el rencor a sentir una sed de justicia que quemaba más que cualquier sol. La diplomacia se convirtió en una reliquia de un pasado ingenuo, reemplazada por una doctrina de respuesta absoluta que no admitía matices ni negociaciones. En el frente de batalla, la marea exterior intentó establecer una cabeza de puente en un sistema binario que creían vulnerable, solo para encontrarse con una flota de la coalición que no utilizaba formaciones defensivas. Los nuevos capitanes, cuyos ojos ahora brillaban con el mismo fuego depredador que los antiguos habitantes de la Tierra, ejecutaron maniobras de abordaje que desafiaban todas las leyes de la autopreservación biológica. No buscaban simplemente repeler al invasor, buscaban desmantelar su voluntad átomo por átomo. Las naves de la coalición, ahora cubiertas con una piel autorreparable que imitaba la estructura del tejido muscular humano, se lanzaban contra las colosales naves colmena de la marea, utilizando sus propios cascos como proyectiles cinéticos. Fue en este caos donde el enemigo comprendió que la humanidad no había dejado soldados, sino que había convertido a toda una galaxia en un arma viviente que se alimentaba del mismo odio que intentaba destruirla. Mientras tanto, en las profundidades de los laboratorios genéticos de la Alianza, los científicos descubrieron que la influencia humana no era estática. El esquema de la Tierra estaba evolucionando junto con ellos, adaptándose a las fisiologías alienígenas para crear algo nuevo y aterrador. Una nueva generación de soldados estaba naciendo, seres que poseían la sabiduría ancestral de sus propias razas, pero con el instinto de supervivencia terminal de la humanidad. Estos herederos no solo sabían disparar, sabían odiar el concepto mismo de la derrota. La marea exterior, al interceptar las comunicaciones internas de la coalición,
Ya no escuchaba informes técnicos o peticiones de suministros, sino cánticos de guerra que habían sido traducidos de lenguas muertas de un planeta llamado Tierra, ritmos que hacían que las naves invasoras vibraran hasta desintegrarse por la pura resonancia de la voluntad colectiva. La verdadera magnitud del cambio se hizo evidente cuando la flota de la coalición cruzó el umbral del vacío intergaláctico, abandonando la seguridad de sus propias estrellas para perseguir a la marea hacia su origen. Ya no se trataba de proteger sus hogares, sino de asegurar que la amenaza nunca volviera a tener un lugar donde esconderse. Los grandes almirantes de la coalición, sentados en puentes de mando que ahora olían a ozono y sudor, miraban hacia el abismo no con temor, sino con la impaciencia de un cazador que finalmente tiene a su presa a la vista. La humanidad, desde su plano de existencia superior, les había dejado un último mensaje grabado en la estructura misma de sus nuevas conciencias. El universo no pertenece a los más sabios ni a los más antiguos, sino a aquellos que están dispuestos a caminar a través del infierno y reclamar las cenizas como propias. A medida que la primera ola de destructores de la coalición entraba en el territorio enemigo, las estrellas de la galaxia vecina comenzaron a parpadear con una luz errática, como si el espacio mismo estuviera intentando alejarse del avance de los herederos de la Tierra. No hubo discursos de victoria ni celebraciones, solo el avance silencioso y metódico de una fuerza que había aceptado que su identidad original se había perdido para siempre en el altar de la supervivencia. Se habían convertido en la sombra de un dios guerrero, una legión que no buscaba la paz, sino el fin definitivo de cualquier fuerza que se atreviera a considerar a la vida como algo frágil. La cacería acababa de expandirse a una escala universal, y la marea exterior, en su agonía final, se dio cuenta de que al intentar apagar la luz de la coalición, solo habían logrado incendiar el universo entero con el fuego inagotable de la humanidad. El vacío intergaláctico, que durante eones fue considerado una barrera insuperable de negrura absoluta, se convirtió en el tablero de juego para una voluntad que ya no reconocía el concepto de límite. Los motores de salto de la coalición, ahora vibrando con la firma errática y violenta de la ingeniería terrestre, no se limitaban a desplazar las naves por el espacio, sino que lo desgarraban como si el vacío mismo fuera una afrenta personal que debía ser sometida. Los generales del Alto Consejo, que siglos atrás habrían pasado décadas debatiendo la ética de un ataque preventivo, permanecían ahora en un silencio sepulcral, con los ojos fijos en pantallas tácticas que registraban la eliminación sistemática de los puestos de avanzada enemigos. Ya no se sentían como extraños observando un conflicto ajeno, sino como una extensión largamente perdida de una familia violenta, hermosa y obstinada que finalmente había decidido reclamar su lugar en la mesa. En el puente de mando de la nave insignia, un coloso bautizado con el nombre de una ciudad olvidada llamada Stalingrado, el aire estaba saturado con el olor a oxígeno reciclado y ese aroma metálico que los humanos solían llamar el olor de la guerra. El comandante, un ser cuyos antepasados fueron elegantes tejedores de luz estelar, apretaba ahora el sillón de mando con garras que habían crecido más gruesas y dentadas. No buscaba una solución diplomática para la defensa desesperada de la marea. Esperaba el momento exacto en que el miedo del enemigo alcanzara su punto máximo, pues ese era el segundo preciso en que los algoritmos tácticos dictaban que el golpe sería más devastador. La inteligencia artificial, un fantasma digital de un estratega humano muerto hace tiempo, susurraba antiguos proverbios sobre martillos y yunques directamente en su mente, y él se sorprendía sintiendo con un ritmo que tenía millones de años de antigüedad. La marea exterior, mientras tanto, experimentaba un terror que era fundamentalmente nuevo para su conciencia colectiva. Se habían enfrentado a imperios y federaciones antes, pero nunca se habían enfrentado a un legado vivo. Cada vez que lograban destruir una nave de la coalición, los restos no se limitaban a flotar a la deriva. Estaban programados para buscar el casco enemigo más cercano y fusionarse con él, actuando como un agente corrosivo que devoraba el blindaje desde dentro hacia afuera. Era una forma de luchar rencorosa, un método que priorizaba la destrucción del oponente por encima de la dignidad de los caídos. Era, en todos los sentidos posibles, el estilo humano. La marea se dio cuenta de que matar a estos seres solo hacía que los supervivientes fueran más creativos en su crueldad, como si cada baja desbloqueara un nuevo capítulo en el libro terrestre de la retribución. En los mundos centrales, la transformación era aún más profunda. Las galerías de arte que antes exhibían capturas de nebulosas y juegos de luces abstractas estaban ahora llenas de estatuas brutales de los humanos que respondieron por primera vez a la llamada de auxilio. No eran imágenes de santos ni de salvadores perfectos, sino de hombres y mujeres cansados, con armaduras llenas de cicatrices, mirando al espectador con un desafío silencioso en los ojos. La cultura de la coalición estaba siendo sobrescrita por un amor feroz y protector hacia esa cosa frágil llamada vida, un amor tan intenso que era indistinguible de una declaración de guerra total contra cualquier cosa que la amenazara.
A los jóvenes de la coalición ya no se les enseñaba a armonizar con el universo, sino a dominarlo, a doblar las leyes de la física hasta que estallaran y a encontrar calor en el vacío frío a través del fuego compartido con sus nuevos hermanos. Cuando la flota alcanzó el corazón del territorio de la marea, encontraron algo que los humanos habían ocultado en las capas del subespacio. Un mensaje que solo se activaba cuando la coalición demostraba que podía sobrevivir sin correa. No era un manual de instrucciones ni un arma definitiva. Era una sinfonía de cada canción jamás escrita sobre el regreso al hogar, un sonido que resonó a través de los cascos de cada nave y se filtró en el corazón de cada soldado. En ese momento, la coalición comprendió que no eran simplemente los herederos de las armas de la Tierra, sino los guardianes de su alma. Miraron hacia las estrellas oscuras y moribundas de la marea y no vieron un imperio que conquistar, sino un desastre que necesitaba ser limpiado. Con un suspiro colectivo que resonó en 1000 puentes de mando, iniciaron el avance final, no por la gloria, sino porque el trabajo debía hacerse y ellos eran los únicos que quedaban con las manos, y el corazón, lo suficientemente fuertes para terminar. La realidad misma parecía ceder ante la presión de esta nueva coalición humanizada. En los planetas conquistados a la marea, los ingenieros no construían templos, sino estaciones de investigación que buscaban formas de perforar la membrana del universo. Habían oído rumores, susurros en el código cuántico dejado por la Tierra, de que sus salvadores no se habían ido por miedo, sino para despejar el camino hacia algo más grande. La galaxia entera se había convertido en una inmensa fragua, y el metal que salía de ella estaba templado con una determinación que el cosmos no había visto desde el Big Bang. Ya no se preguntaban si los humanos volverían. Habían aceptado que los humanos nunca se fueron, porque ellos mismos se habían convertido en la encarnación de esa voluntad inquebrantable. Con cada sistema liberado y cada enemigo borrado, el eco de aquel primer mensaje, "Aguante en la línea", se transformaba en un rugido que sacudía los cimientos de la existencia, anunciando que los herederos de la Tierra finalmente habían reclamado su derecho a gobernar la noche eterna. El abismo entre las galaxias comenzó a crujir bajo la fricción de 1.000.000 de motores que habían olvidado cómo detenerse. En el centro exacto de la colmena ancestral del enemigo, donde la marea exterior había engendrado sus pesadillas durante eones, la realidad misma no solo se adelgazó, sino que se fracturó bajo el peso de una voluntad colectiva que ya no era alienígena, sino algo mucho más peligroso. Los soldados de la coalición, con los ojos ahora grabados permanentemente con el fuego frío y calculador de los veteranos de la Tierra, se movían por los pasillos de las ciudadelas vivientes del enemigo con un silencio que resultaba más aterrador que cualquier rugido. No se limitaban a matar, reclamaban el espacio, convirtiendo la propia materia biológica del oponente en fertilizante para un nuevo tipo de jardín, uno que olía a ozono y a una lluvia terrestre antigua que nadie allí había visto jamás. La marea exterior intentó negociar, enviando pulsos de desesperación telepática que habrían lisiado a cualquier otra civilización. Pero los herederos de la Tierra simplemente se rieron, un sonido seco y áspero que resonaba en las comunicaciones como el choque de sables oxidados. Habían heredado la capacidad humana de encontrar comedia en los rincones más oscuros del universo, un rasgo que el enemigo encontraba más desconcertante que cualquier cañón de plasma. Cada vez que se abría un búnker, cada vez que se cortaba una mente colmena, los soldados dejaban atrás un pequeño símbolo físico, un simple círculo dibujado a mano con un punto en el medio, el antiguo signo humano para el sol. Era una promesa de que, dondequiera que las sombras intentaran esconderse, la luz de un desafío terrenal y obstinado acabaría por encontrarlas. En el puente del Stalingrado, el comandante observó cómo la última capa de la defensa enemiga colapsaba, no bajo el fuego, sino bajo el puro peso psicológico de un ejército que se negaba a reconocer el concepto de una tarea imposible. Sintió una presencia en el borde de su visión, no un fantasma, sino una resonancia, una vibración en el casco que se sentía como una mano en el hombro. Era la humanidad que había ascendido, observando desde las grietas de la realidad, asintiendo en aprobación silenciosa mientras sus estudiantes finalmente dominaban el arte de ser la cosa que acecha en la noche. El comandante se dio cuenta entonces de que los humanos no habían ascendido para escapar de la guerra, habían ascendido para convertirse en las reglas mismas del juego, convirtiendo el universo en un lugar donde el desvalido siempre encuentra una manera de devolver el golpe. A medida que el corazón de la marea comenzó a desmoronarse, la coalición no se quedó a mirar cómo ardía. Empezaron a construir. Utilizando los planos grabados en sus mentes por los nanitos humanos, comenzaron a construir una puerta que no conducía de regreso a su propia galaxia, sino más allá, hacia la oscuridad profunda donde aún acechaban otras amenazas. No habían terminado. El hambre de justicia, de orden y la emoción pura del desafío se habían convertido en su nuevo latido.
Miraron las ruinas del enemigo y solo vieron un comienzo. La galaxia que dejaron atrás estaba a salvo, pero el universo era vasto y todavía había demasiados lugares que aún no habían oído el nombre de la Tierra. La transmisión final de la campaña no fue una lista de bajas ni una solicitud de más combustible. Fue una canción, una melodía antigua y distorsionada de un planeta azul que había sido olvidado por el tiempo pero recordado por el alma. Hablaba de caminos largos, de regresar a casa y de la fuerza encontrada en la mano de un hermano. Mientras la canción resonaba en las colmenas moribundas de la marea exterior, los soldados de la coalición no se sintieron como alienígenas. Se sintieron como humanos. Se habían convertido en los guardianes de una llama que nunca se apagaría, una luz que ardería hasta que la última estrella en la última galaxia parpadeara y muriera, e incluso entonces, probablemente encontrarían una manera de encender un fósforo en la oscuridad. La era de la Tierra no había terminado, simplemente se había expandido para llenar todo el cielo, y pobre de aquel que se atreviera a intentar atenuarlo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.